Muchas gracias por la invitación a la Fundación Vivian Trías, a la Fundación de Amigos de Eduardo Galeano, también a la Fundación Benedetti. Es un gusto participar de este encuentro, estar junto a, bueno, quienes están integrando este Zoom, quienes siguen por YouTube, también a todos los participantes de la mesa que escucharé y he escuchado atentamente. Y bueno, antes de arrancar a comentar algunas de mis consideraciones que son personales y básicamente reflexiones, decir que esta intervención parte de alguien que comparte una de las vocaciones de Galeano, el periodismo, y no de un conocimiento especializado sobre su obra o una cercanía personal, como quizás otras personas que están integrando este espacio, esta instancia, sino más bien eso, de alguien, de una lectora de Galeano a quien conmovió su pluma, que la acompañó, sus palabras, durante varios momentos de la vida distintos, y sobre todo desde una empatía hacia sus palabras y desde una simpatía. Cuando me propusieron pensar un poco en este costado de Galeano, del periodista, del divulgador, del comunicador, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta capacidad para amplificar ciertas voces, ¿no? Es algo que se ha dicho, eh, amplificar ciertas voces que desde una manera consciente, ¿no? Intencional, buscada y también lograda a través de sus capacidades, las voces de los indignados, de los nadies, como él decía, de los olvidados, de los subestimados, y podemos seguir agregando categorías, ¿no? Me refiero a los indígenas, a las mujeres, a los campesinos, a los pobres, y esto no solamente ha caracterizado, creo yo, su obra y su producción literaria en cuanto a libros, sino también su carrera periodística desde muy temprano, o sea, desde el comienzo, creo yo, que además fue un comienzo muy precoz, muy jovencito, arrancó en la ilustración, después, bueno, ustedes sabrán, la historia de Galeano, fue jefe redactor de semanario Marcha a los 19, 20 años, y algo lindo, otra de las cosas lindas de esta invitación, además de encontrarme con ustedes, fue poder volver a la biblioteca, volver a encontrarme o a reencontrarme con algunas notas periodísticas de Galeano, concretamente al semanario Marcha. Mi viejo coleccionó parte de los ejemplares, los encuadernó, los tuvo en su biblioteca hasta que me los regaló porque no tenía espacio, y bueno, tengo ahí los libros y me puse a ver cómo conectaba desde ahora, ¿no? Desde esta sensibilidad que ha ido cambiando, esta subjetividad, y me encontré con esto y quería leerles dos fragmentitos, son breves porque el tiempo nos apremia y no quiero monopolizar la palabra. Eh, son fragmentos de un artículo que él escribió en 1962 en Marcha. En realidad esta nota formaba parte de una serie de artículos sobre los hospitales, las condiciones de los pacientes, el presupuesto destinado a la salud, y les voy a leer dos partecitas como extraídas. Hace 10 años, un ministro de Salud Pública, doctor Fulano, preguntó: ¿Para qué quieren más plata los locos? Los locos, quiso decir los hombres, que se han convertido en cosas, los que están segregados del resto de los hombres, perdida la libertad, la vida rota, como se amputa un brazo gangrenado para que el resto del cuerpo permanezca sano. No hay mayor distancia entre la criminal sinceridad de aquel ministro y la actitud de nuestros honorables políticos. Salvo en verano, los médicos entran al Vilar de sobre todo, para protegerse del frío de hielo que penetra a través de las ventanas sin vidrio o con los vidrios rotos. Los enfermos, en cambio, apenas si pueden cubrirse con desgastados pedazos de telas viejas. Por las noches, el frío y la penumbra y la humedad que se filtra a chorros por las grietas de las paredes hacen inhabitables las salas para cualquier persona que todavía goce de la consideración digna de un ser humano. Pero se trata no más que de locos, archivados en los hospitales, como objetos inservibles para que la sociedad de los normales pueda seguir su curso de progreso en armonía y sin trastornos. Este fragmento, como decía, es parte de una nota que en realidad está enfocada en los hospitales psiquiátricos, es la parte de esta serie, que se llama Los enfermos mentales no son votos, y como decía, lo escribió para Marcha en el 62, muy jovencito,
quizá puede chocar esto de enfermos mentales, capaz que Galeano hubiera elegido otro título eh, en el día de hoy, que cambió un poco el paradigma de salud, o quizá no, quizá para confrontar y para incomodar hubiera usado la misma, los mismos términos, no lo sabemos, pero habla bueno, de la gente con padecimientos psíquicos que vaya, si no serán una población olvidada al día de hoy. Lo escuché decir en más de una entrevista que él siempre estaba del lado de los que perdían y no entendía muy bien por qué, hasta que luego se dio cuenta que la gente olvidada, desplazada, los nadies, eran los que tenían cosas más interesantes para decir. Bueno, eso desde el periodismo inspira bastante porque bueno, esa empatía quizás falta en el periodismo de hoy, esa empatía aparte con humanidad, ¿no? Digamos, amplificar estas voces desde un lugar de la dignidad de las personas, no de la subestimación o de ponerse como por encima de esas voces. Y bueno, este era uno de los aspectos que me parece relevante que caracterizó a la obra de Galeano y también al periodismo. Después, se va muy rápido el tiempo. Biché algunas entrevistas y entre ellas, en relación a esto de los olvidados, se me ocurrió mencionar la del Che Guevara, ¿no? En los 60, cuando él era ministro de Industria, como la contracara, un referente, alguien a quien a él admiraba y además no ocultaba su admiración. Él no se sinceraba con su subjetividad, ¿no? Desde dónde se paraba. Eso también le trajo muchos cuestionamientos, algunos no lo ven con buenos ojos, en el periodismo me refiero, pero bueno, en esta entrevista al Che Guevara lo vuelve humano, ¿no? Al referente, al líder, al referente mundial, lo vuelve humano a través de anécdotas, de cosas sencillas, de la cotidianidad de gestos de él, cuando le mira la lapicera, Vic, el lápiz, dice Galeano Vic, como un intruso en el diálogo, entonces Galeano lo guarda, y después se interrumpe la entrevista por parte de un subordinado del Che para decirle que lo están esperando para jugar una partida de ajedrez, y el Che cómo se va a perder el campeonato de ajedrez, y bueno, me parece que también tenía eso de acercar a personajes lejanos a la gente. Después, por otra parte, también decir que como estos pasajes narrativos, como los que leí, eh, está la información dura y las cifras que él da en las notas, ¿no? En estas notas de los hospitales psiquiátricos, él hablaba de porcentajes de enfermos, de camas, de presupuesto, porque él destacaba esto de la rigurosidad, de la responsabilidad del oficio, no se queda solamente en lo ilustrativo, en lo narrativo, o sea, le ponía cara a todas esas cifras, y eso, bueno, hay que tener habilidad también para poder hacerlo. Eh, Otra de las cosas que quería destacar era el tema del estilo, ¿no? Él siempre dijo que no diferenciaba el periodismo y la literatura, y esto obviamente no se trata de la invención o de la ficción, sino de utilizar los recursos literarios o los recursos de la ficción para contar la realidad, ¿no? Y es una de las cosas que también atrapan, seducen cuando una lee esos artículos, te hacen sentir que estás ahí en esa situación, ¿no? Las imágenes que genera, los olores, las imágenes sonoras, y bueno, es una de las cosas que se encuentra en sus artículos, en sus crónicas, en sus columnas, o sea, hay poesía, hay figuras literarias que no voy a nombrar porque no soy especialista y bueno, no quiero nada, pretender que sé cosas que no sé, pero bueno, no hay tampoco que saber mucho para darse cuenta que tiene poesía, que tiene literatura lo que escribe Galeano, y no sé si tenemos tiempo, pero seleccioné un pedacito porque quería 3 minutos. mencionarte. 3 minutos. ¿Tres? Creo que vengo bien. Seleccioné una parte de otra publicación y otro tiempo, ¿no? Semanario Brecha, bueno, uno de los fundadores junto a otros escritores y periodistas, cuando escribe una columna, cuando vuelve Juan Gelman a Argentina, a Buenos Aires, después de muchos años de exilio, él escribe una columna que se llama Bienvenido, y solo les quiero leer el remate,
que además los remates de Galeano, tanto en los libros, ¿no? y en las notas, es algo que se nota que hay mucho esfuerzo ahí, ¿no? Los remates concluyentes, los remates a veces hasta con moralejas, ¿no? Que a algunos tampoco les gusta del todo, pero bueno, este remate en relación a lo que decía de lo literario en sus escritos, me pareció como súper ilustrativo, y es de Brecha, 1988, y dice así: es seguro que habrá más penas y olvido, bastante mandan todavía con democracia y todo los que tanto mandaron, pero quizás este reencuentro de la ciudad y su poeta sirva de augurio al año que nace, quizás anuncie buenas cosas para la dignidad humana y la afirmación democrática, quizás anuncie que más temprano que tarde los asesinos caerán como un resto de barro pegado a la suela de los zapatos. Ese cierre con esa imagen, esa línea, ¿no? Esa metáfora del barro pegado a la suela de los zapatos, como tan simple, pero tan, eso, como ilustrativa y tan al centro de lo que quiere expresar, me parece, este, eso, ilustrativa, valga la redundancia. Y por último, ya cierro, cuando a veces desde el periodismo, bueno, o en general, hay esos ciertos referentes, ¿no? Esas voces que una va a consultar porque siempre tienen algo interesante para decir por su bagaje cultural, por su mundo interior rico, por su experiencia, por lo que sea, sabes que siempre te van a rendir, que siempre te van a decir algo interesante de algún tema, y creo que Galeano entraba en esa categoría, ¿no? Creo que en estos más de 6 años que pasaron desde que no está, se siente la falta de su voz, y quizá a ustedes les ha pasado de pensar, bueno, ¿qué pensaría Galeano sobre tal o cual asunto, ¿no? ¿Qué diría en tal situación? Pienso en la pandemia, ¿no? ¿Qué hubiera dicho Galeano de la pandemia, que evidenció tantas cosas de un sistema que sabíamos que estaba mal, que tenía cosas que él había denunciado, pero que se hicieron más evidentes? ¿Qué hubiera escrito en la pandemia? ¿Qué hubiera dicho al ver explotar la marcha del 8M en 18 de julio de las mujeres, alzando la voz? ¿Qué hubiera dicho de esta tercera planta de celulosa que se quiere hacer en el país? Eh, Nada, me refiero a su capacidad de incomodar a personas de diferente ideología, a hacer pensar, ¿no? Esa voz crítica, pero también firme, o sea, firme en sus convicciones, y también libre, ¿no? Libre, este, como también decían los compañeros, libre pensador, libre, para pararse y enunciar sus inquietudes o reflexiones. Gracias por el comentario tan halagador. Y bueno, gracias también por los compañeros que han compartido sus reflexiones y lo que vienen trabajando en torno a Galeano, y las lecturas, lo que han seleccionado. Quizá retomar algunas cosas que plantearon también, como para interactuar un poco, esto de los cuestionamientos hacia Galeano que decía Román, ¿no? Que incluso los hablamos con Gabriel en una llamadita, que cuando pensábamos un poco en esta participación. Es cierto, creo que también es natural, ¿no? Que quienes son populares y tienen muchos seguidores y conectan con mucha gente, bueno, también tengan gente que no se sientan identificados con lo que escriben, y bueno, no tienen por qué hacerlo. Hay como varios tipos de críticas, capaz algunos más atendibles que otros, o algunos que podían llegar a enriquecer algo, ¿no? A dejarnos algo. Y hay una crítica que se repite por parte de algunas personas, pero sobre todo por parte de algunas personas de la cultura también, que es esto de encontrar en algunos como pasajes de Galeano, textos en particular, como cierta simplificación de la realidad, ¿no? Se ha puesto como de esta manera. Y bueno, yo me preguntaba, además de que hay que ver un poco, no porque haya que hacerlo como un deber, sino porque me parece que es más enriquecedor ver a la persona y al creador, al periodista, en su contexto, en su dimensión total, y además en sus momentos históricos. Este, Además me pensaban que, bueno, capaz que en algún texto puedo llegar a ver a eso que apuntan, ¿no? De cierta manera decir cosas complejas, simples, que eso también lleva todo un trabajo, y que es muy difícil, ¿no? Pero me refiero a quizá cosas puestas de una manera un poco esquemática. Y yo me preguntaba, ¿no? Quizá había que decir ciertas cosas de esa manera para que llegaran a tanta gente.
porque creo que también uno de los grandes méritos de Galeano es cómo pudo conectar con tanta gente, ¿no? Cómo pudo conmover a tanta gente en Uruguay, en América Latina, en el mundo, cómo los jóvenes se sienten identificados con esas cosas que escribió hace tanto tiempo, ¿no? Como esto, por ejemplo, lo que compartíamos con relación a esta crónica del Hospital Vilardebó, cómo sigue estando vigente, cómo a veces, esto lo leí, creo que lo decía Pedro en alguna nota, cómo los jóvenes a veces comparten alguna frase de Galeano para condensar un pensamiento, ¿no? Este, bueno, me parece que eso es un valor en sí mismo, ¿no? Poder llegar a tanta gente distinta, eh, y también con sensibilidades diferentes. Y después sobre algo también retomando que no recuerdo quién decía en esto de sus oratorias y cómo llegaba también a la gente en sus charlas o en la entrevista o en lo que fuere, cómo también el rol de comunicador, divulgador, trascendía lo escrito, la palabra escrita, ¿no? Cómo ese poder de seducción en cuanto a que te atrapaba cuando lo escuchabas hablar, cómo utilizaba los silencios, ¿no? Cómo utilizaba los gestos, cómo contaba las anécdotas, ¿no? Que quién pudiera contarlas de esa manera, como de esa manera tan seductora y desinhibida, ¿no? Y darse el lugar para poner la cara, para hacer la pausa. Me parece que eso, que también sus facetas de comunicador, bueno, también con los dibujos. Hoy hacíamos a la radio una entrevista a López Belloso y él comentaba el espacio en blanco que él tenía mucho en cuenta en las ilustraciones hechas por él o por otros para sus libros, cómo lo hacía jugar también con lo que estaba dibujado, con el espacio ocupado, y me parecía que eso también se podía llevar a la oralidad, cómo los silencios jugaban con lo dicho, y bueno, su rol y su poder de comunicación en sus múltiples dimensiones, ¿no? Un comunicador como con todas las letras. Y después me hice algún apuntecito más. Esto también que lo de lo sentipensante, a mí también es un término que me gusta mucho y concuerdo en esta división tan arbitraria que nos han inculcado de la razón por un lado, ¿no? Y el corazón por el otro. Y él también lo aplicaba al periodismo, incluso creo que fue la entrevista que mencionaba también Román, creo que fue una entrevista que le hicieron en Cuba, sobre su manera de escribir, y él decía, a ver si lo encuentro por acá, que era una frase, decía algo así como, no lo encuentro, pero decía algo así que como, si solamente le daba el lugar a los sentimientos, se podía caer en la cursilería, pero si solo se le daba el lugar a la razón, se podía llegar a caer en ser frío. Entonces, bueno, él hablaba desde lo racional y desde el corazón a la misma vez. Esos fueron los apuntecitos que me hice como para complementar o bueno, hablar también retomando lo que comentaban otros. Soy polígamo de una sola mujer, porque mi mujer es un harén. Así que en eso sigo teniendo la misma pasión. El fútbol. Sí. Yo quise ser, por supuesto, jugador de fútbol y era un desastre, un mamarracho. Esta fue una tremenda frustración.